somos GESED Internacional. Somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y estamos aquí hoy nuevamente para dar una enseñanza de lo que el Todopoderoso quiere y tiene para nosotros. ¿Listo? Vamos a orar y le damos gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que significa para nosotros. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y cuidado. Gracias te damos, Señor, por cada vida, Dios de la gloria, que está aquí hoy, los que verán, Señor, esta grabación posteriormente, Señor amado. Padre, gracias por instruirnos, por guiarnos. Que sea tu presencia, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría, la que nos llene, Señor, permanentemente. Para tu gloria y honra te lo pedimos, Señor amado. Hoy quiero trabajar un tema bastante interesante. Le he colocado como título a este tema, una multitud de propuestas y yo. Una multitud de propuestas y yo, o usted también, porque todos estamos aquí frente a una gran cantidad de propuestas, tal como le pasó a los profetas de la Biblia, tal como le pasó a Jesucristo, ¿correcto? Y para tal fin vamos a leer algunos textos de Mateo 23, un capítulo bien fuerte, que habla específicamente contra dos grandes grupos, escribas y fariseos, que había en la época de Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez que lo hagan, el prosélito lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Bastante fuerte. Y si usted quiere seguir leyendo una cantidad de perlitas que el texto tiene allí en ese Mateo 23, siga leyendo, que ahí continúa una cantidad de situaciones. Quiero empezar hablando en este momento de varios grupos que había en la época de Jesucristo. Grupos que algunos de ellos eran religiosos, otros políticos, otros económicos, otros grupos bélicos reaccionarios, ¿correcto? Otros una mezcla de todos. En fin, permítame empezar hablando de los fariseos. Los fariseos, la verdad es que fueron en gran manera quienes dejaron una más profunda impresión en el judaísmo. Cuando los otros grupos desaparecieron después de la caída de Jerusalén, por allá en el año 70, después de Cristo, ese grupo se sostuvo y se transformó en una fuerza motriz de unificación, de reconstrucción de la herencia religiosa, correcto, y de todo lo que se pretendía allí con el pueblo de Israel después de esa batalla con el Imperio Romano en el año 70. A distinción de los sacerdotes, estos fariseos eran laicos, estos no eran un grupo, digamos, religioso, profesional como los sacerdotes, sino que estos eran laicos que se asociaban, ellos tenían diferentes hermandades y esas hermandades eran dedicadas a una fiel observación de la ley, de las tradiciones de los ancianos, de todas las culturas y todas las costumbres del pueblo de Israel. ¿Ya? Y el nombre de fariseo quiere o significa separado, apartado, ¿correcto? Y ahora, ¿apartado de qué? Bueno, de todos y de todo, pero finalmente de nada, porque la naturaleza de ese apartarse todavía no se tiene establecida. Algunos dicen que era una separación de la política, a diferencia, por ejemplo, de los asmoneos, que eso sí les gustaba y perseguían la política.
Otros dicen la separación más probable de toda forma de pecado y contaminación, que por lo menos ellos lo consideraban así y trataban de vivirlo así o por lo menos aparentarlo. Pero Jesucristo les va a decir, ojo, que no es por ese lado. Los fariseos de todas maneras sí mostraron un celo bastante fuerte por las tradiciones. Y esos fariseos también eran apoyados por un grupo, que es el otro grupo que menciona aquí, estos pasajes que estamos leyendo, y son los escribas. Entonces, escribas y fariseos siempre estaban allí como parceros, ¿correcto? Escribas que los apoyaban y les interpretaban la ley y les ayudaban a aplicarla según las condiciones de vida, porque esas condiciones de vida cambiaban en esa época permanentemente y para nosotros también hoy. Entonces, los fariseos se consideraban como el verdadero Israel de Dios. Y al ir creciendo esa influencia, mostraban el desagrado, el desprecio por la gente del común. Porque la gente del común, según ellos, en Juan 7, 45 al 49, eran gente maldita porque no conocían la ley. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley es maldita. ¿Ya? Entonces ningún grupo, reitero, tuvo tanta influencia entre el común de la población como los fariseos. Se les estimaba como por lo menos, reitero, era lo que ellos querían proponer, que eran hombres santos, custodios de la fe de los padres, ¿correcto? Pero infortunadamente el celo por la tradición de esos ancianos resultó en que la autoridad de la escritura como que se dejó a un lado. Es decir, te resultó teniendo más autoridad y más celo, no tanto por la escritura, sino por las tradiciones de los ancianos, y eso es grave. Mire lo que dice allí Mateo 7:13, dice, invalidando la palabra de Dios con su tradición, la que han transmitido y muchas cosas semejantes a estas hacen. Y llamando a toda la multitud les dijo, óiganme y entiéndanme, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, estos fariseos tenían una posición de relativa indiferencia para con los políticos del país. Claro, siempre y cuando se les permitiera a ellos dedicarse a la piedad. Sin embargo, estos fariseos se fueron preocupando cada vez más por la continua dominación que sufría el pueblo de Dios por parte de los poderes extranjeros, y al final muchos de los fariseos fueron arrastrados por esa ola nacionalista que auspiciaban otro grupo del cual les voy a hablar más adelante, que eran los celotes, que eran los reaccionarios, los alzados en armas, etcétera, etcétera. Esos, grosso modo, son los fariseos. Otro grupo que lo menciona allí en el texto que leí son los saduceos. Los fariseos eran los más influyentes en la sinagoga y en la vida diaria, en la rutina de la vida diaria. Pero los saduceos, básicamente ellos lo que hicieron fue como concentrarse en el templo, en el Sanedrín. La mayoría de los que conformaban el Sanedrín eran saduceos. Y el saduceo, pues era, recordemos que el control de los sacerdotes aristocráticos estaba en el Sanedrín, y el Sanedrín, reitero, estaba compuesto en su mayoría por saduceos. La verdad es que de los saduceos se sabe muy poco a comparación de lo que se sabe de los fariseos, porque ninguno de ellos como que dejó, digamos, algo así como una historia o una descripción de lo que eran ellos, de lo que pretendían, de lo que buscaban. Y con la caída de Jerusalén, la importancia de los saduceos menguó, hasta que quedaron básicamente como eclipsados por las inclinaciones que tenían, porque ellos eran una secta tanto política como religiosa. Ojo, primero hablé de los fariseos y ahora estoy hablando de los saduceos. Esos saduceos controlaban la adoración en el templo, estaban cansados de las aristocracias y de las castas sacerdotales. Recordemos que en la época de Jesucristo el sacerdote estaba tan corrompido, y mucho tiempo atrás también ya estaba muy corrompido, de tal manera que el sumo sacerdote fue el que más motivó e incitó a que Jesucristo fuese condenado, ¿correcto? Entonces, reitero que muchos de los saduceos pertenecían al Sanedrín, que era el consejo
supremo legal judío. Esos eran los importantes, eran los intocables, eran como la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia. Hechos 23:6, Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Los saduceos, reitero, Jesucristo no trató mucho con ellos. Ellos eran aristócratas, gente adineradísima, religiosamente conservadora, políticamente oportunista, ¿ya? Negaban, ellos se iban con el político siempre y cuando les conviniera o no, ¿correcto? Y se vendían al mejor pastor, al mejor postor. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Recordemos lo que dice Mateo 22, 23 al 33, Hechos 4, 1, 2, negaban la inmortalidad del alma. Y Cristo defendió la resurrección de los muertos a partir del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dice que le dice a Moisés que Él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y Él entonces no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, ¿ya? Entonces también dice, estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Estaban enojadísimos porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. En el siglo I, los sacerdotes estaban bastante desatendidos, desacreditados por las rivalidades que habían entre las diferentes castas, entre las diferentes estirpes, y sus reiterados tratados con Roma, ¿ya? Esos saduceos, reitero, se acomodaban al político que más les correspondiera, se acomodaban al político que más les sirviera allí, y entonces ellos estaban allí en una posición bastante fuerte. Desde el punto de vista del círculo de Jesús, estaba más cerca de los fariseos que de los saduceos, porque sostenían las aspiraciones populares, sostenían la venida milagrosa del Mesías, del Hijo de David, la liberación de la Tierra Santa por parte de los enemigos, de los que los tenían oprimidos y de toda iniquidad. Entonces, si nosotros vamos a ver, digamos, como el discurso como tal, teológico, estaba más cercano el discurso de Jesucristo a los fariseos, correcto, que a los saduceos y que otros grupos. Sin embargo, Jesucristo no va con los fariseos, tampoco. Sus creencias doctrinales, la de los saduceos, son conocidas a través del Nuevo Testamento, pero la verdad también había una brecha, aunque siempre se les menciona, o muchas veces les menciona como los escribas y los fariseos, pero había también como una brecha entre ellos, es decir, no se aceptaban los unos a los otros totalmente. Ellos rechazaban todo el cuerpo de la ley oral, insistiendo en que solamente la Escritura tiene autoridad. ¿Quiénes? Los saduceos. Y la gran debilidad fue la falta de celo moral y de actuar con una rapidez tremenda y con poca moralidad, reitero, frente a posturas políticas, si era que les convenían a ellos o no, ¿ya? Entonces allí es bastante fuerte esta parte. También ellos como que estaban como muy entusiasmados de cuánto, digamos, ganaban o de cómo podían mantenerse en su vida de tipo más bien como mundano. Otro grupo que estaba allí en la época de Jesucristo y que fue otro grupo contra el cual Jesucristo lidió fueron los celotes. Los celotes eran los judíos radicales, los reaccionarios, los armados, los que creían en una liberación, pero a través de las armas, a través de la violencia, a través de la guerra, que efectivamente se dio en el año 70 después de Cristo, en la cual obviamente Israel fue destruida por el Imperio Romano, ¿ya? Pero entonces ellos, los celotes, el tercer grupo del que les voy a hablar, están los fariseos, saduceos, celotes, buscaron el derrocamiento violento del régimen romano, ahí en Israel, en Judea. La frase, digamos, clave, la frase eslogan de los celotes era: no hay rey sino Dios. Y durante esa revuelta judía que le he mencionado, allá la del año 70, tuvieron estos celotes muchísima importancia allí. Jesús aboga por una resistencia no violenta a los enemigos, ¿ya? Porque está Jesucristo en contra de una revolución armada. Recordemos qué pasa
cuando, cuando Jesucristo va a ser apresado y Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco. Recordarán ustedes qué es lo que dice Jesucristo. Allí entonces Jesús no está de acuerdo tampoco con una revolución armada. Otro grupo son los esenios. Allí, antes de hablar de los esenios, los celotes tienen una fortaleza, un fortín allí cerca donde Jesucristo pronuncia su famoso discurso de el monte de las bienaventuranzas. Recordarán ustedes el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Y allí en ese sermón del monte Jesucristo les lee una cantidad o les dice una cantidad de cosas a los celotes en cuanto al no matar, en cuanto a odiar a los enemigos y quedar expuesto al reino al infierno de fuego, etcétera. Entonces es bastante interesante. Otro grupo que estaban allí, menos conocido que los anteriores, eran los esenios. Esos esenios fueron un grupo de protesta en el judaísmo antiguo. Surgieron durante la revuelta de los macabeos que se dio por allá en el siglo II y primero antes de Cristo, ¿correcto? Y eran una fuerza muy, muy importante para la renovación del judaísmo. Se cree que ustedes han escuchado hablar del descubrimiento más importante de estos 20 siglos, que son los manuscritos de Qumrán en el Mar Muerto. Se cree que la comunidad que estaba con esos manuscritos eran los esenios, ¿correcto? Eran una gente que tenía una manera de vivir bastante interesante. Ellos se preocupaban muchísimo por la pureza y predicaban una adherencia estricta a la ley. Ellos se bañaban varias veces al día, 5, 6, 7 veces al día. Claro que cuando uno está allá y ve ese calor tan tremendo ahí al lado del Mar Muerto, eso es una cosa impresionante. Uno dice, de razón se bañaban tanto, pero también ese baño era una preocupación por la pureza ritual, por la pureza del cuerpo y del espíritu, etcétera, ¿ya? Y predicaban, reitero, una estricta adherencia a la ley de Dios. Necesitamos observar la ley de Dios. Estos esenios no se congregaban en el templo, se habían separado del templo porque decían que el templo estaba totalmente corrompido y ellos se fueron a las afueras de Jerusalén. Ellos hicieron allá toda una comunidad, correcto, y allí vivían. Ellos no adoraban en el templo, se aislaban en comunidades, correcto, y perdieron la esperanza de la renovación mediante vías normales. Ya ellos decían, no, esto de la renovación de Israel, eso no se va a dar así como así. Hay que esperar lo que va a venir de manera sobrenatural. Y se retiraron, reitero, cerca al Mar Muerto, y allí básicamente tenían muchísimas costumbres muy encaminadas, muy serias, muy bien observadas. Los novicios, por ejemplo, estaban a prueba durante un año y no podían participar de las reuniones en la sociedad durante ese periodo hasta que no pasaran la prueba. Solo después de 2 años por allá eran aprobados y podían entonces participar cuando hubiesen demostrado que tenían fuerza de carácter. Allí eran admitidos como miembros, pero antes no. Ellos hacían unos votos de seguir la justicia, el honor, la sumisión a los gobernantes, la veracidad en guardar los secretos de la sociedad, etc. Y había de pronto unos que se iban a vivir allí, en donde ellos habían hecho digamos como su orden, ¿correcto? Su grupo, habían construido, y ahí están las ruinas, ahí cerca al Mar Muerto, de lo que ellos construían, ¿correcto? Los que deseaban unirse y vivir allá, entregaban sus propiedades a esa sociedad, y entre todos, digamos, convivían con esos bienes producto de esas ofrendas. Tenían varios grados, varias clases digamos, como dentro de su comunidad, y la verdad, había unos que vivían dentro de esa comunidad y otros que estaban separados y que pertenecían a ellos, pero de una manera como más separada, ¿ya? Y ellos tenían unas rutinas muy fuertes, diarias. Por ejemplo, se levantaban muy temprano, tenían que hacer un devocional previo, luego un trabajo manual, ya, y después de varias horas de trabajo se comían la primera comida del día, pero antes se bañaban muy bien con agua fría, porque eso era muy importante para ellos. Los baños, permanentemente se bañaban para conservar una pureza ritual y una pureza también, así como se bañaban físicamente, una pureza del alma. Luego venía otro periodo de trabajo
y otra una segunda comida. Y claro, no todo era trabajo físico porque ellos estaban muy comprometidos al estudio de la ley, correcto, al estudio de la palabra del Señor, de la Escritura, en fin. Entonces, había algunos de ellos que cuando estaban, digamos, y se dedicaban a hacer un esenio, no se casaban. Tenían un concepto como conflictivo el matrimonio. Otros, reitero, sí se casaban, pero vivían no dentro de la comunidad, sino como separados, pero se consideraban esenios. Ya eran como más bien como simpatizantes, pero sí se casaban. Y entonces estas personas vivieron una vida demasiado ascética, ¿correcto? Ya le he hablado de los falseos, de los saduceos, de los celotes, de los esenios, y les he dicho algunas cosas allí poco a poco. Ya, entonces estos personajes, los esenios, no comulgaban con la esclavitud, aborrecían la guerra, ¿correcto? Y bueno, allí ellos estaban allí. Y había otro movimiento que eran los bautistas, obviamente por Juan el Bautista, era un movimiento de despertar profético. Ellos hacen revivir la figura de Elías, según Mateo 17, del 10 al 13, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí entonces nosotros conocemos el complejo caso de Juan el Bautista, ¿correcto? 6 meses mayor que Jesucristo, inicia su ministerio primero, es asesinado vilmente, le cortan la cabeza por decirle la verdad a Herodes, ¿correcto? Y bueno, él también crea todo un movimiento allí, pero él de todas maneras dice: no soy el Mesías, soy esa persona, ese precursor, ese que le está preparando el camino al Mesías, etcétera, etcétera. Ellos no parece ser que cultivaran como muchas esperanzas mesiánicas, sino que contaban más bien como con un juicio inmediato de Dios. Por eso habla muchísimo de serpientes, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bueno, en fin, le he hablado de varios grupos a los cuales Jesucristo se vio allí como relacionado de una u otra manera, en el sentido de que eran grupos que estaban vigentes en su momento y que Jesucristo también estaba vigente. Muchos de esos grupos quisieron conquistar a Jesucristo para sus filas. Muchos de esos grupos quisieron decirle a Jesucristo: hey, ¿por qué no te vuelves fariseo? ¿Por qué no te volvés celote? ¿Por qué no te volvés saduceo? ¿Correcto? Vuélvete del grupo ABC. Reitero, esos grupos eran unos grupos religiosos, otros políticos religiosos, otros eran grupos reaccionarios alzados en armas, otros tenían mucho poder económico, etcétera. Y todas esas eran propuestas que en esa época le decían al pueblo: nosotros tenemos la posibilidad de liberarlos, nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos el grupo adecuado. Y Jesucristo los miraba a cada uno de ellos, ¿correcto? Pero Jesucristo no se convirtió a ninguno de ellos. Nosotros tenemos muchos grupos en la actualidad, también grupos políticos, económicos, alzados en arma, religiosos, y todos esos grupos proclaman unas verdades, y todos esos grupos reclaman tener la verdad absoluta de lo que está pasando en su vida, y que la explicación que ellos tienen de la situación colombiana y la situación mundial es esa la correcta, y de pronto muchos de ellos están totalmente aferrados a lo que ellos creen y se separan absolutamente de todos los demás. ¿Qué nosotros debemos hacer como cristianos allí? Recordemos que en primer lugar yo creo que hay que reconocer lo bueno de esos grupos. Jesucristo, en el texto que leímos de Mateo 23, empieza diciendo que hagan lo que ellos dicen, que ellos saben mucho, que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, son unos tremendos brillantes para exponer la ley de Moisés. Y les dice: hagan lo que ellos dicen, pero ojo, más no lo que ellos hacen. Entonces, en primer lugar, en esa multitud
de opciones, como es el título de la enseñanza de hoy, una multitud de opciones y yo, una multitud de propuestas y yo. En esa multitud de propuestas que hay, lo primero que tengo que hacer es analizar todo el panorama y analizarlo desde una perspectiva lo más objetiva posible, ¿correcto? Ahora, el asunto es que nosotros como seres humanos tratemos de aplicar una objetividad, digamos, similar a todos esos grupos. A veces nosotros somos tremendamente críticos con aquellos grupos que no nos gustan. Entonces usted es de extrema derecha, entonces usted va a criticar con vehemencia a la izquierda. Si es de izquierda, va a criticar con extrema derecha, con vehemencia a los de extrema derecha. ¿Correcto? Pero la idea es que nosotros tengamos esa capacidad crítica para medirlos a todos con el mismo rasero. ¿Correcto? De ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿es por ahí o no es por ahí? ¿Correcto? Jesucristo los mira a todos con el mismo rasero. A los escribas y fariseos, como leímos, les dice una cantidad de cosas: hipócritas, sepulcros blanqueados, falsos, corrompidos. Les dice una cantidad fuertísima de situaciones. A los grupos que estaban allí, recordemos que les decía que los saduceos eran grupos que tenían un coqueteo permanente con los políticos allí, como a ver cuál es el político de turno, qué ofrece este, qué ofrece el otro, qué ofrece el de más allá, a ver con cuál nos unimos. ¡Qué vergüenza! Y lo más fuerte es que nosotros vemos en la iglesia, hay algo que rechazo con vehemencia también, y son los pastores que rechazan el púlpito de Dios por ir a buscar las obras de la política. Les hablo a ustedes, pastores, que están lanzándose a diferentes, qué sé yo, cargos del gobierno, alcaldías, gobernaciones, presidencias, etcétera. No han conocido el ABC del cristianismo. Son como puercos lavados que vuelven a revolcarse en el lodo. Son como perros que vuelven a tragarse el vómito que hace un poco de tiempo regurgitaron, vuelven y se lo comen. Esos son esos que andan buscando prebendas políticas. Nosotros tenemos entonces opciones políticas, opciones económicas, opciones religiosas. ¿Qué tiene que hacer aquella persona que es un embajador del reino de los cielos? Así como Dios espera que seamos usted y yo. Tenemos que mirar objetivamente eso, reconocer lo bueno de esos grupos, ¿correcto? Porque sin duda no todo es bueno, no todo es malo, no todo es malo, tienen cosas buenas, claro que sí. Muchas cosas de esas sin duda se quedarán en el papel, como los escribas y fariseos que decían cosas muy interesantes pero no las llevaban a cabo. Aunque estén en el papel, yo tengo que reconocer que son buenas. Y mucho más las que practican, ¿correcto? Pero en segundo lugar, lo que yo tengo que hacer, porque también Jesucristo lo hizo así, es tener un acompañamiento crítico con cada uno de ellos y denunciar lo que ellos están haciendo mal. Ahí leímos en Mateo 23, y solamente leímos unos versículos, pero usted puede seguir leyendo cómo Jesucristo les dice una cantidad de cosas tremendas allí, ¿correcto? A los celotes que eran los alzados en armas, reitero, el sermón de la montaña de Mateo 5, 6 y 7 lo propone en el territorio de los celotes, y a ellos les dice allí: no matarás. Y ojo, que es no matar, pero también recuerde que si usted es una persona que va a aborrecer a su hermano, se convirtió en un asesino, se convirtió en un homicida, ¿correcto? Y se los está diciendo allí en la cara de ellos. Pero también les está diciendo una cantidad de cosas a los que están también buscando prebendas económicas. Les está diciendo que ellos están robándole las casas a los viudos, a las viudas, y que como pretexto hacen largas oraciones. ¿Y quién dijo eso? ¡Qué vergüenza con eso! Entonces nosotros tenemos que, con toda esa multitud de propuestas que hay, hacer un acompañamiento crítico también. Y lo que están haciendo mal, tanto en lo escrito como en la práctica, decir: ojo, porque están haciendo esto que está equivocado delante de la presencia del Todopoderoso. No es correcto que lo sigan haciendo. A los políticos hay que seguirles diciendo: bueno, ¿usted es de cuáles? ¿De los corruptos o de los buenos? Porque si es político y está siendo uno más de los corruptos, perdón,
de políticos corruptos está llena Colombia. Estamos hastiados, estamos agotados. Entonces, ¿qué? ¿Es uno más de los que va a entrar a mirar cuánto puede robar del erario público? ¿O qué? Y tengo que decirles eso, porque no puedo tragar entero y decir, uy, sí, no, es que tenemos que como iglesia apoyar, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, y cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre. Perdón. ¿No cree que tiene que tener un poco más de creatividad y un poco más de honestidad con usted mismo y con la teología que dice creer y enseñar para juzgar o no a estos politiqueros falsos? ¿Y qué me dice de esos grupos económicos que sin duda le dan un pequeño dulcecito allí, pero le están sacando todo el dinero de su billetera? Hay que seguirles también diciendo a esos grupos económicos, señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, una vez más le digo, usted no es ningún caballero, usted es un ladrón, usted es un explotador, un subyugador, usted tiene 90 años y muy pronto va a tener que ir a darle cuenta al Todopoderoso. ¿Qué cree que va a hacer? ¿Cree que le va a ir a llevar la casa de las Bahamas o uno de los aviones que tiene para que lo deje entrar al cielo? Si no se arrepiente y si no devuelve tal cual como Zaqueo 4 veces lo que le ha quitado a toda persona colombiano que ha despojado, se va a condenar miserable. Se va a condenar, y se lo digo y lo he dicho muchas veces, y ojalá que esto le llegue a los oídos, pero no solamente a este señor banquero, sino a todos los banqueros de Colombia y el mundo, a los gota a gota, a todos los que explotan al pobre. Nosotros como cristianos, si queremos seguir el legado de Jesucristo, tenemos que decirle abiertamente a estos grupos lo que está equivocado. Entonces, en primer lugar, avalar lo que se puede avalar de todos estos grupos, de todas estas propuestas. En segundo lugar, tener una mentalidad crítica y denunciar lo que están haciendo mal, ¿correcto? En tercer lugar, no tengo por qué identificarme con todos esos grupos o con alguno de ellos hasta la muerte. Voy a ir con mi denominación hasta la muerte, porque ahí también incluyen las denominaciones. Muy válido y respetable si usted quiere estar con su denominación y los acompaña. Sé que está mal. Cuando estaba estudiando la maestría allí, la hice en una iglesia, en una universidad católica, en la Pontificia Bolivariana, y estudié obviamente con muchos sacerdotes y monjas, y ellos decían, yo sé que la Biblia cuando habla de la gran ramera, de Babilonia, etcétera, está hablando de mi iglesia católica, pero es que madre es madre y hay que respetarla. Entonces, si yo creo que mi denominación está fallando en a veces cosas, ¿cómo se le ocurre que yo tengo que acompañarla? No es correcto. Yo no puedo seguir acompañando procesos que están equivocados, procesos que no son correctos delante de la presencia del Señor. Ahora, si Dios le dice a usted, no, quédese, mi hijo, aquí en esta denominación o en esta religión y trabaje, luche y trate por cambiar las cosas, hágale, quédese. Pero si Dios por otro lado le dice, mi hijo, salga de ahí porque ahí no es, hágale. Nosotros no podemos quedarnos ahí para siempre acompañando ninguna institución, ningún movimiento, ninguna situación, cuando esas situaciones están en contra de la ley del Todopoderoso. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos? Es mejor servir y obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos equipararnos, identificarnos plena y totalmente con los diferentes movimientos que hay. Por favor, tenga una mentalidad crítica. Dios no quiere eso para nosotros, así como Jesucristo no se inscribió en ninguna escuela. Jesucristo no fue allá a donde los fariseos, bueno, ¿cómo es, muchachos? Quiero volverme fariseo, quiero volverme saduceo, muchachos. Celote, a ver, ¿cuál es el rifle que me corresponde a mí? ¿Cuál es la lanza y la flecha que me corresponde? No. Jesucristo dijo, lo que yo traigo es diferente y supera la propuesta que ustedes tienen. Todos esos grupos tenían propuestas económicas, políticas, religiosas, promesas mesiánicas. Todos tenían una interpretación, unas propuestas diferentes en todo eso, pero Jesucristo a ninguno le copió. Jesucristo no se afilió a ninguna de esas escuelas porque dijo, lo que yo traigo es lo mejor. Lo que yo traigo supera lo que proponen ustedes, señores fariseos, señores saduceos, señores celotes, señores esenios. Lo que yo traigo propone mucho más de lo que ustedes están proponiendo. Entonces no puedo afiliarme a ninguno de esos grupos. Más bien ustedes tienen que abandonar lo que están haciendo y unirse a la propuesta que yo tengo, dice Jesucristo. ¿Correcto? El reino de los cielos se ha acercado.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los vendados de corazón, dejar ir libres a los oprimidos, dar vista a los ciegos. ¿Correcto? Ese es el discurso inaugural de Jesucristo según el libro de Lucas. Según el libro de Mateo, es el Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si usted quiere ver la propuesta política, porque el reino de Dios también es política y es económica, ¿correcto? Si usted quiere ver la propuesta política y económica, social, cultural del reino de los cielos, léase entonces ese Mateo 5, 6 y 7 y ese Lucas capítulo 4. Entonces muchas veces cuando una persona va o se está trabajando en pro de los pobres, del huérfano, la viuda, del desamparado, ¿qué le dicen aquí en Colombia? Comunista. ¿Qué le dicen en Alemania? Nazi. ¿Qué le dicen en otros países? De izquierda, etc. Frases mordazas. No, no es que seamos comunistas. Lo que pasa es que Mateo 25 y Mateo 5, 6 y 7 y Lucas 4 nos da unas pautas de la preferencia que debemos tener nosotros con base en lo que el Todopoderoso vino a proponernos con la encarnación en Jesucristo. Allí yo le pregunto nuevamente, ¿qué hace usted con todas esas propuestas que le vienen de los diferentes grupos de la actualidad que reclaman una verdad absoluta y una razón absoluta de sus procederes y de sus postulados? ¿Cuál es su propuesta para ellos? ¿Cuál es su contrapropuesta? Porque le cuento, todo este sistema que nosotros llamamos mundo tiene una propuesta política, económica, social, religiosa, en todos los ámbitos, pero la Biblia tiene otras propuestas. Conoce la propuesta económica de la Biblia, conoce la propuesta religiosa o más que religiosa, espiritual de la Biblia, conoce la propuesta política de la Biblia, conoce la propuesta denominacional de la Biblia, si es que la hubiera, la conoce. Nosotros tenemos que definir con cuál propuesta nos quedamos. Pero usted de todas maneras tiene que darle cuenta a Dios. Usted no puede decir, no, yo me quedo acá. No, eso está como muy complicado, yo como que no me voy a complicar la vida con eso. Lo que venga, ojo, cuidado con eso, porque lo que viene es, como bien dice Dietrich Bonhoeffer, no actuar ya es actuar. No pronunciarnos ya es pronunciarnos. Tengamos en cuenta eso. No, yo me callo, yo me hago el pendejo, yo como que volteo la cara ya, yo como que no, me hago como que no estoy viendo eso. ¿Qué crees? Que al decir me hago el de las gafas como que no estoy viendo nada, vas a estafar tu responsabilidad delante del Señor. El Señor te va a cobrar, no solamente a los banqueros, no solamente a los políticos, no solamente a los líderes religiosos, sino a mí, por la propuesta, lo que yo hice, el acompañamiento, el distanciamiento, ¿correcto? La crítica. ¿Y qué avalé de esas diferentes propuestas? El Señor me va a cobrar a mí, Luis Carlos. Por eso el título de la enseñanza de hoy, una multitud de propuestas y yo, ¿cómo estoy reaccionando a esas propuestas? A las propuestas del cambio climático, de la economía extractivista, del desmonte de la Amazonía, de los alimentos transgénicos, de la eugenesia, de la eutanasia, ¿correcto? Del transgénero, del transhumanismo, de la inteligencia artificial, de todas esas situaciones, de la ética, de las diferentes escuelas de ética, de moralidad, de espiritualidad. Todo eso, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra propuesta al respecto? ¿Usted decidió que va a acompañar a algunas de esas escuelas o que se va a separar de todas ellas? No podemos ser eclécticos como lo fue Pedro y que se convirtió en un problema allí en Hechos capítulo 15. Con los judíos era judío, con los gentiles era gentil. Entonces yo con el conservador soy conservador, con el liberal soy liberal, con el capitalista soy capitalista y con el comunista soy comunista, correcto, y con el gobierno patriótico soy patriota y con el gobierno antipatriótico soy antipatriota. No puedo ser ecléctico, tengo que tomar decisiones y la decisión que usted tome siempre tendrá consecuencias. Cada vez que nosotros tomamos decisiones, algo perdemos, algo ganamos. Allí lo importante es que usted entienda qué va a perder, qué va a ganar, ¿correcto? Para que así Dios pueda glorificarse en cada uno de nosotros. Recuerden entonces muchas propuestas a las cuales nosotros tenemos que responder. Es importante
que usted decida a cuál se va a afiliar o si no se va a afiliar a ninguna, y si tiene una propuesta nueva y cuál es esa propuesta, cuáles son los pros y los contras. Pero no podemos seguir siendo como una ola llevada de acá para allá, como un barquito de papel que es llevado por las corrientes, ¿correcto? No podemos ser así, más bien tenemos que ser como un ancla en la cual muchos se aferren y que se puedan aferrar a usted porque usted se aferró al Todopoderoso, ¿correcto? Que puedan decir de nosotros: sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo, ¿correcto? Entonces allí hay algo bastante fuerte para trabajar nosotros. No podemos quedarnos solamente mirando a los toros de la barrera. Ay, yo como que voy a dejar eso así. No, yo no me complico la vida. Yo voy a dejar que esto pase así, como por un ladito, por encima, por debajo, por el lado mío. No es posible. No es posible. Se te va a reclamar por tu propuesta. Se te va a reclamar por tu decisión. Se te va a reclamar por lo que tú creíste, pensaste, criticaste, avalaste, en fin. Son una multitud de propuestas y tú, ¿cuál es tu decisión? No podemos mantenernos al margen de las cosas. Tenemos que tomar decisiones al respecto. Padre, guíanos, ayúdanos, Señor hermano, a pensar, a educarnos, a capacitarnos, a conocer las diferentes propuestas, para así tomar también decisiones, Señor, de acompañamiento o de crítica, de aval o de rechazo, porque tú, Señor, estás esperando también eso de nosotros. Queremos, Señor, servirte, queremos hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos por este tiempo. Danos, Señor, el carácter, Dios de la gloria, para tomar decisiones adecuadas, y el carácter, Señor, también para seguirla, Señor. Para tu gloria y honra te lo pedimos, porque tú eres Dios fuerte y poderoso. Gracias te damos, Señor amado. Amén. Bueno, el Señor les bendiga.